Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos los amigos que nos acompañan esta tarde y, naturalmente, a los dos protagonistas, a Mario Vargas Llosa y a Enrique Krause, que van a hablar sobre la fragilidad democrática en Latinoamérica. Y es un tema interesante, es el tema que se ha elegido para ilustrar o para conmemorar, o yo diría incluso que para celebrar este 4º aniversario de la revista Letras Libres. Recuerdo hace 4 años cuando Enrique vino a vernos a Casa de América y nos asoció de alguna manera a su proyecto. Quiso que se presentara aquí el primer número de la revista. Hablamos largo y tendido sobre ello y yo creo que en estos años esta publicación ha conseguido algo muy importante. Realmente es una de las publicaciones que ha conseguido ser un puente permanente de reflexión y de pensamiento entre España, América, entre España, Europa y América. Creo que es realmente una de las publicaciones más logradas en este sentido y no puedo menos que felicitar a Enrique y a todos los que son responsables de ella. Y naturalmente tenemos aquí al maestro, cuya presencia siempre celebramos. Mario no va a hablar hoy de literatura, incluso hace poco habló hasta de poesía, recuerdo, pero hoy va a hablar de algo que también le es muy familiar, ¿no? Va a hablar de un tema político y además una zona del mundo que él conoce muy bien. Uno y otro desde sus distintas sensibilidades, Enrique desde esa plataforma, desde esa tribuna importante que es la publicación Letras Libres, y Mario Vargas Llosa desde esa capacidad de observación social y política que tiene. Creo que nos van a ilustrar en unos momentos en los que lo que no faltan son precisamente opiniones sobre las causas de la fragilidad de la democracia en Latinoamérica. Foros, seminarios, mesas, sesudos estudios de economistas, de sociólogos, de políticos. No faltan, como digo, y además esto se produce en unos momentos en los que acaba de terminar la cumbre iberoamericana de Salamanca, donde realmente también ha habido ocasión de percibir cuáles son las posibles orientaciones de América Latina en los próximos años. Estamos todos un poco preocupados porque ahora sí que nos estamos tomando muy en serio aquello que anunciaron ya hace años algunos, premonitoriamente, y sobre todo lo hizo, y lo recuerdo aquí, Mario Vargas Llosa en una conversación con Felipe González, cuando nos alertó y nos dijo: en América Latina, en Iberoamérica, no se tiene fe en los políticos y no se tiene fe en la democracia, y algo todavía mucho peor, los ciudadanos están dispuestos a cambiar democracia por otra cosa. Bueno, creo que el tema es lo suficientemente serio y lo suficientemente importante como para que dos personas con experiencia y con imaginación nos cuenten esta tarde cuáles son sus percepciones. Yo creo que todos vamos a aprender mucho y a disfrutarlo. Muchas gracias por estar aquí y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Bueno, María Asunción, muchísimas gracias a Casa de América, a cada uno de ustedes, queridos amigos, tantas caras conocidas, tantas personas que desde un inicio apoyaron los esfuerzos de esta revista, que es muy joven todavía, pero que antes de ser joven era solamente un sueño, la idea de que podíamos vincular a las dos orillas del Atlántico, las que hablan nuestro idioma, publicar en España autores iberoamericanos, publicar en Iberoamérica autores españoles, y lo hemos querido hacer con profesionalismo, con denuedo, pero repito, apenas estamos al principio de un trecho que esperemos que sea muy largo. Cuando nació Letras Libres en México, en el año de 99, vivíamos una especie de ilusión óptica.
de esos momentos extraños, rarísimos en la historia, en los cuales el cielo está tan despejado como el de esta tarde en la ciudad de Madrid. Parecía que todos los grandes problemas, atroces problemas del siglo XX, estaban resueltos o por resolverse. Unas cuantas guerras aquí y allá en los Balcanes, algunos problemas, digamos, casi inerciales de guerrilla en América Latina, pero no mucho más. Y en particular en nuestra región, en Iberoamérica o América Latina, usaré indistintamente esos dos términos. Parecía ya que la democracia y las libertades, incluida la libertad de mercado, estaban ya arraigadas por primera vez en la historia de nuestros países, porque desde principios del siglo XIX hasta finales del XX se estaba dando el milagro, con la sola, desde luego, excepción de Cuba, que sigue siendo una excepción, de la adopción continental de la democracia y de los valores de la democracia liberal y de las libertades en todo el continente. Pues bien, no solo como consecuencia, pero también del gran shock histórico del septiembre 11 en Nueva York y de muchas otras reverberaciones que partieron de ese hecho, los cielos claros de fin de siglo se han ensombrecido, se han oscurecido, se han llenado de nubes y de tormentas naturales y de tormentas hechas por el hombre. Letras Libres nació en octubre de 2001 en este mismo recinto. Letras Libres nació con un número que fue profético, se llamó Fanatismos de la Identidad. Lo armamos en julio de aquel año, sin pensar que los fanatismos de la identidad, en efecto, estallarían como estallaron a partir de entonces en septiembre, de la identidad nacional, de la identidad racial, de la identidad religiosa. A partir de entonces hemos tenido ya, repito, 4 años ininterrumpidos. Y en esta ocasión estamos reunidos para hablar de nuestros países. También el año del 99 y el principio del siglo XX presagiaba quizá un futuro distinto para nuestros países. Parecía que los paradigmas tradicionales de nuestra región, el militarismo, la ortodoxia marxista, el estatismo, el populismo, las guerrillas, habían sido ya desplazadas al cajón, no diré al basurero, diré al cajón de la historia. Y que las libertades, la democracia, una sociedad seria y moderna, advenía con el nuevo siglo. Por lo visto, fuimos demasiado optimistas. Decía Jorge Luis Borges que una revista, para estar viva, se define así: un grupo de personas ama apasionadamente o detesta apasionadamente algo, la escribe contra o a favor apasionadamente de algo. Nosotros, cuando fundamos Letras Libres, amábamos, como ahora, apasionadamente la literatura, lo bien escrito en español. Pero era tan claro el panorama que no teníamos muy preciso qué es lo que no queríamos. Ahora tenemos perfectamente claro qué es aquello que nos vincula y nos apasiona, contra lo que tenemos que luchar, que son los nuevos enemigos de la sociedad abierta en nuestros países, y de nuevo, ahí están ya claramente determinados el populismo, el neoestatismo, en fin, todos los enemigos de la sociedad abierta. Sobre estos temas, en general y en particular, tengo el honor, el gusto de compartir esta sesión con Mario Vargas Llosa, que ha sido el puntal de la revista Letras Libres a todo lo largo de la existencia muy temprana, pero en fin, que espero y esperamos que siga por algún tiempo, por mucho tiempo, de nuestra revista. Así que, Mario, te agradezco mucho tu presencia, y si te parece, pues hablemos, si quieres, de la revista y sobre todo de América Latina. Déjame hablar un poquito antes de la revista, porque no es verdad que yo haya tenido una participación decisiva, sino realmente muy menor en Letras Libres, y creo que por eso, con toda objetividad,
puedo elogiar lo que me parece un verdadero éxito. Creo que ese éxito se debe sobre todo a que Enrique tiene una aptitud que no es frecuente entre los intelectuales, que es la del sentido práctico, la del olfato empresarial, ¿no? No solo tiene ideas en el campo intelectual, el campo histórico, sino sabe cómo funciona una empresa y cómo hacerla operativa y exitosa. Y creo que esa combinación es la que ha permitido que la revista pues no solo apareciera, sino que ahora esté consolidada, que circule con mucho éxito en México y en España, digamos, con una audiencia bastante decorosa. Y me parece que la revista ha cumplido una doble función muy valiosa. La primera, la que él ha explicado, acercar a los escritores, a los intelectuales de España y de América Latina, ofreciéndoles una tribuna en la que coinciden, en la que dialogan o discrepan dentro de una cultura profundamente democrática. Y creo que este es el otro mérito de Letras Libres. Es una revista que defiende la cultura democrática, por supuesto, abriendo todo el espectro de variantes, de matices, de posiciones que admite la cultura de la libertad. Me parece que es una revista meridianamente clara en su filosofía, en su doctrina, y que también mantiene un nivel de exigencia en el campo intelectual, lo que hace de esa revista algo valioso para nuestro tiempo. Hablo de esta manera tan elogiosa porque, como digo, no he tenido yo realmente una contribución en su éxito, ni muchísimo menos. Ahora, es verdad que cuando salió Letras Libres el año 99, había una visión muy optimista respecto a América Latina, que con el tiempo transcurrido se ha debilitado considerablemente. Pero no creo que deberíamos pasar al pesimismo radical, porque no creo que ese sea el panorama que presenta América Latina desde el punto de vista político. Hay cosas que andan mal, y algunas muy mal, desde luego, muy malo que todavía tengamos la dictadura cubana allí, la más larga del mundo, hoy día, 46 años, y muy malo que tengamos un dirigente populista, cargado de petrodólares, como es el caso de Chávez, que con esta egolatría, con la idea de sentirse el nuevo Bolívar, está desestabilizando un poco algunos países del continente. Eso, desde luego, es lamentable. Ahora, cuando echamos una ojeada al resto del continente, la verdad es que hay razones incluso que son alentadoras cara al futuro democrático de América Latina. Para mí una de ellas es el hecho de que existan unos gobiernos de izquierda que están no solamente actuando en democracia, respetando la legalidad, las libertades democráticas, sino en el campo económico, siguiendo el ejemplo chileno. Creo que el modelo chileno, donde una izquierda democrática ha optado en el campo económico por políticas claramente liberales, explica en mucho lo que ha sido la política económica de Lula en el Brasil, lo que es en la actualidad la política económica de Vázquez en el Uruguay. Y eso en América Latina es una novedad considerable, porque la izquierda, aunque en el campo político mantenía en ciertos casos posiciones democráticas, en el campo económico no, rechazaba tajantemente, radicalmente lo que llamaba políticas neoliberales, que son las políticas que aplica esa izquierda democrática en Uruguay, en Brasil, en Chile, y yo creo que fundamentalmente en razón del éxito chileno.
Creo que el caso de México tiene unos matices que tú puedes precisar muchísimo mejor que yo, pero ese me parece que es un factor bastante positivo dentro del panorama negativo de América Latina. Y creo que hay regiones, por ejemplo, que con todo lo mal que pueden andar, con todas las catástrofes de que han sido víctimas recientemente, catástrofes naturales, como es el caso de Centroamérica, nunca han estado mejor en el pasado. En Centroamérica hoy en día no hay guerras civiles, no hay guerras entre países, se ha llegado a la paz a través de acuerdos, naturalmente auspiciados por las Naciones Unidas, por organismos internacionales, pero acuerdos entre combatientes que a lo largo de muchos años han estado destrozándose y que hoy en día compiten electoralmente, coexisten dentro de los parlamentos, que se reparten un poder municipal y legislativo, y países tradicionalmente rivales entre sí hoy en día pues van abriendo sus fronteras, integrando sus economías, y algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos, como es el caso de El Salvador, progresando. Entonces, es poco, pero lo suficiente me parece para no sentirse pesimistas como nos sentíamos cuando América Latina estaba de un confín a otro confín, disputada por dictadores, por revolucionarios que descreían por igual de la democracia, creían en la mano fuerte, en el fusil, y creían que solamente haciendo tabla rasa, no es verdad, de lo existente, el continente iba a salir adelante. Una pequeña nota optimista para contrarrestar un poco esa visión un tanto pesimista con la que has abierto el diálogo. Tienes razón, déjame, puesto que va a haber razones más que suficientes y temas más que suficientes para que también volvamos a tener una visión, si no preocupante, al menos alerta de lo que puede ser el futuro de nuestra América sobre todo en el año próximo, tan decisivo porque hay tantas elecciones, en particular la de México, sobre la que hablaré un poco. Yo estoy de acuerdo contigo, nunca había habido, incluso numéricamente, tantos países que por tanto tiempo permanecieran siendo democráticos. Hace 50 años apenas, cuando Daniel Cosío Villegas hizo una contabilidad de las democracias o de los sistemas políticos de América Latina, encontró 4 democracias. Ahora prácticamente todas son, mal que bien, democráticas. Y abonaría yo aún más a tus matices, diciendo que no solamente ha habido persistencia en la aplicación de los esquemas liberales en la economía, sino también algunas variantes sobre las cuales yo no sé qué tan de acuerdo estés tú, pero que a mí me han parecido muy interesantes, de intervención inteligente del Estado en la economía. Por ejemplo, el caso brasileño. Y sí, bueno, también el caso mexicano en algún aspecto. Hay unos programas de entrega en efectivo de dinero que no son estrictamente asistencialistas, sino que se estudian muy bien a quién se le da esa cantidad de dinero. Para empezar, se le da por fuerza a las mujeres, a las jefas de familia, y se monitorea de manera muy precisa y muy frecuente para que los hijos de esas familias vayan a la escuela y estén atendidos en los aspectos básicos de salud. Según estadísticas de varias agencias internacionales, los efectos que esto ha tenido en Brasil y en México sobre la pobreza extrema, no soy yo quien lo dice, es el Banco Mundial, son algunas otras agencias internacionales, han sido muy claros y muy positivos. Hablamos de millones de personas. Esto es lo que yo llamaría la mano visible, un poco visible o muy visible del Estado, pero milagrosamente, digamos, eficaz y no corrupta. Aparentemente se han dado, al menos en el caso mexicano, pocos casos de corrupción. Es como circunvalar todo el aparato burocrático tan pesado
y dar ayuda directamente a quien lo necesita. Bueno, estos son aspectos positivos que están ocurriendo, experimentos positivos, vamos a decir así, para atender las necesidades de pobreza extrema en nuestros países. Y sí, Mario, repito, en el aspecto político, ahí están las libertades, ahí está la libertad de expresión, ahí están, incluso en Venezuela, todavía puede decirse que hay una libertad de expresión acosada, acotada, amenazada con la ley Mordaza, pero en fin, en los medios de comunicación. Pero te invito a que hablemos un poco, si te parece, de los problemas. En particular, empecemos con los más candentes. La corrupción, yo diría que es el primero. Creo que si hay algo que está socavando profundamente los gobiernos democráticos y la cultura democrática en América Latina es la corrupción. Nada desmoraliza tanto a una opinión pública como comprobar que quienes ha elegido en comicios libres para ocupar cargos públicos utilizan esos cargos para traficar y enriquecerse. Esa desmoralización en países que tienen una muy escasa tradición democrática, que están en cierta forma empezando a construir sus democracias, produce un desapego por lo pronto hacia la actividad pública y en última instancia un rechazo generalizado del establecimiento político, que es peligrosísimo porque crea un caldo de cultivo para la demagogia populista, y eso en América Latina pues lo hemos visto a lo que puede conducir, ¿no?, en ciertos países. La corrupción, por desgracia, está profundamente enraizada en los países latinoamericanos, desde luego, en algunos más, en otros menos, pero prácticamente no hay un país latinoamericano que esté exonerado de la corrupción. Y creo que ese es un factor que, si no es encarado de una manera resuelta y radical, puede conducir al deterioro e incluso al desplome de esas jóvenes democracias. ¿Cuáles son los factores, digamos, que están detrás de la corrupción? Son muchos, desde luego, pero uno primordial es el narcotráfico. El narcotráfico en muchos países latinoamericanos representa una fuerza económica que compite exitosamente con el Estado. Es una fuerza económica que puede pagar mejores salarios que el Estado y que por lo tanto puede comprar jueces, policías, diputados y constituirse en un poder paralelo. Creo que países como Colombia, países como México, desde luego países como el Perú, viven muy dramáticamente el problema del narcotráfico por la fuerza económica que controla y que le permite violar impunemente las leyes, hacer un escarnio total de la justicia y introducir la corrupción en todas las instituciones. Desde luego no creo que el narcotráfico sea la única explicación de la corrupción. En muchos sitios es simplemente el tamaño inmoderado y la propensión intervencionista del Estado. El Estado interviene excesivamente en la vida económica, en la vida institucional, y esa es una fuerza tradicionalmente corruptora. Lo ha sido tradicionalmente en América Latina, y ese desde luego es otro factor. Pero también es fundamental el hecho de que en muchos países latinoamericanos no existe ese respeto básico por la ley que es indispensable para que una institucionalidad democrática funcione. No es porque los latinoamericanos hayan nacido genéticamente anarquistas y enemistados con la ley, es porque tradicionalmente han sentido que las leyes estaban hechas no para garantizar la justicia, sino para favorecer a determinadas minorías, que las leyes eran una cortina de humo
detrás de la cual se llevaban a cabo los peores tráficos para enriquecer o a los gobernantes o a los privilegiados, y eso ha creado hacia la ley una desconfianza y un desprecio que hace que con mucha facilidad pues las leyes se transgredan, se violen, y esa es una manera de abrir también las puertas de la corrupción a una sociedad. Entonces, no es algo que tenga una solución rápida, inmediata, pero si no tiene una solución el problema de la corrupción, yo sí creo que las democracias latinoamericanas están amenazadas de desplome o de desnaturalización interna, ¿no? El caso de México, por ejemplo. Yo empecé por un tono pesimista y me voy moviendo peligrosamente a ciertas zonas optimistas, cosa que me preocupa. Pero sí quiero decirte que hay factores alentadores en este mismo proceso, incluso en un país tan quintesencial, tan tradicionalmente corrupto como ha sido, por desgracia, México. Y es el factor de los reflectores de los medios de comunicación. El papel de la prensa, del radio, de la televisión y sobre todo de los medios internacionales es cada vez más presente y cada vez más positivo en ese sentido. Todo se hacía en México, como lo decimos allá, en lo oscurito, debajo de la mesa, bajita la mano. Hay 10 o 15 expresiones que significan exactamente eso. Lo tenebroso, la tenebra. Nos arreglamos entre tú y yo, atrás, tras bambalinas. Tengo que detenerme porque son infinitas las expresiones. Ahora lo que ocurre es que la prensa nacional e internacional, con el advenimiento de una libertad democrática, tiene reflectores tan poderosos o más como estos. Y en la medida en que esos reflectores iluminan las zonas de la tenebra, sale muy rápido a relucir los actos de corrupción. Nos ha venido ocurriendo durante todo el régimen. Además, ha ocurrido algo todavía más notable. Los mexicanos empezamos a darnos cuenta qué extraño e irregular es esto de la corrupción, que creíamos que era una parte del folclore nacional. Es un poco como las elecciones de esa dictadura que tú, ya para la inmortalidad, calificaste como perfecta. Era tan perfecta que las irregularidades y las chapucerías y trampas y la alquimia, como se decía, de las elecciones las veíamos como algo connatural, muy folclórico, muy mexicano, casi para estar orgulloso de eso, ¿no? Conforme los reflectores internacionales de verdad iluminaron esa zona de la vida mexicana, los mexicanos empezamos a sentir mucha vergüenza. Bueno, hay algunos que siguen haciéndolo y no tienen ninguna vergüenza, pero desde luego la medida, y son estrictamente sinvergüenzas, pero la tenebra de la vida política en México creo que se ha ido iluminando y haciendo transparente. Hay que decir también, en honor al gobierno de Fox, que tiene tantos y tantos puntos criticables, que ha echado a andar una ley de transparencia, que es la posibilidad de que cualquier ciudadano entre a averiguar qué es lo que ocurre o cómo se maneja el sector público. Bueno, estos son factores positivos, ¿verdad? Lo que sí me preocupa mucho, y ahí no veo muchos avances, a pesar de que hay cierta división de poder en México, es que nuestros países, en efecto, Mario, tienes razón, por razones que valdría la pena casi dedicar muchos ensayos y congresos y reflexiones, ¿por qué tienen tan poco respeto a la ley escrita por el hombre? Yo sospecho que es algo atávico, que es algo que nos viene de una cultura política muy anterior, como de los siglos XVII y XVIII, que son tradiciones de mucho respeto a la ley natural, pero no a la ley escrita por el hombre. Como si dijéramos, bueno, si en la selva no existen semáforos, ¿por qué vamos a respetar a los semáforos, ¿no? En cambio, en tradiciones anglosajonas, la ley escrita por el hombre es respetada. ¿Cómo vamos a hacer para que los latinoamericanos respeten las leyes e instauremos un Estado de Derecho? Bueno, es algo fundamental, porque sin eso no vamos a poder ni siquiera atraer las inversiones propias y ajenas que necesitamos. Creo que para que las leyes sean respetadas, las leyes tienen que ser respetables.
Eso es fundamental. A mí me impresionó mucho cuando fui a vivir a Inglaterra a mediados de los 60, descubrir esa actitud favorable que tenía naturalmente cualquier inglés hacia la ley. Normalmente cualquier inglés piensa que la ley que se ha aprobado es una ley que es justa, que es una ley que está dada para favorecer el bien de la comunidad. En algunos casos la ley no resulta eso, entonces pues los ingleses mandan cartas, piden a sus representantes en el Parlamento que las enmienden, pero normalmente la gente piensa que las leyes se dan para servir a la comunidad, y eso hace que las leyes se respeten naturalmente, ¿no? Siempre recuerdo esa anécdota maravillosa que cuenta Lenin en una de sus cartas, que en un viaje a Inglaterra iba con unos dirigentes obreros de Londres a provincias, no sé a qué ciudad, que fueron a la estación, el tren iba a partir y entonces al cruzar la barrera para el andén, los obreros ingleses que iban con él dijeron no, porque no hay boletero, no hay a quien entregar el pasaje, no podemos pasar. Entonces él decía, pero nunca va a haber una revolución en Inglaterra, los dirigentes revolucionarios no quieren entrar a un andén porque no hay un boletero que reciba el... Bueno, digo, cuando una sociedad llega a ese respeto casi de reflejo condicionado hacia las leyes, que se ha convertido realmente en una sociedad profundamente democrática. En América Latina eso no ocurre. Bueno, una de las razones es porque las leyes muchas veces no pueden ser respetadas. Son leyes tan absurdas, leyes dadas con un tan escaso sentido de la realidad, que pues simplemente si no son violadas uno va contra sus propios intereses, y nadie quiere ir contra sus propios intereses, ¿no? ¿Sabes cuál es el país latinoamericano que tiene el campeonato latinoamericano y quizá mundial de constituciones? Sí, claro, es Haití. Haití es el país que tiene más constitución, es el país que ha tenido más constituciones en el mundo, y probablemente es el país donde las constituciones han sido más inútiles. Y sin embargo, pues ha habido esa necesidad, ¿no es cierto?, de crear esos cuerpos retóricos totalmente divorciados de la vida real, ¿no? Entonces creo que ese es un factor importante. Sin duda alguna. Te propongo tocar el tema del indigenismo, neoindigenismo. Aplícale el prefijo o sufijo que quieras. Es un tema que nos preocupa. ¿Qué tan real, qué tan arraigado, qué tan fabricado? Es un tema, lo tenemos en México, pero creo que tú provienes de un país y de una zona en donde este tema ha sido históricamente pues desgarrador. Bueno, afortunadamente en el Perú, aunque ha habido intentos de resucitar el indigenismo de una manera beligerante, con todo su contenido racista, esas tentativas no han prosperado, no han desbordado sectores muy, muy pequeños, de tal manera que yo no veo en el caso del Perú el problema como acuciante. El problema se ha dado en Bolivia de una manera muy dramática, porque esta movilización de los indígenas en nombre de una cultura, en nombre de una lengua, contra quienes son considerados los explotadores y los perseguidores, ha tenido un enorme arraigo popular, ¿no? Encabezada sobre todo por Evo Morales, ¿no es verdad?, que muy posiblemente va a ser el próximo presidente de Bolivia. ¿Qué va a ocurrir si Evo Morales sube al poder, como dicen las encuestas que va a ocurrir? ¿Va a mantener esas posiciones absolutamente beligerantes, de odio, de guerra racial, o se va a moderar con el ejercicio del poder, ¿no? Se han dado casos en que los demagogos pueden ejercitar impunemente la demagogia cuando están en la oposición, pueden permitirse ser totalmente irresponsables, pero luego en el poder se moderan y a veces incluso defienden políticas totalmente antagónicas a las que defendían cuando estaban en la oposición. Es desde luego lo mejor que podría pasarle a Bolivia. Si en el poder Evo Morales y los cocaleros que lo siguen ponen en práctica
las ideas demagógicas que él ha lanzado a lo largo de toda su campaña, pues habrá en Bolivia una guerra civil, o habrá una secesión, ¿ah? Y todo el oriente boliviano llevará a cabo esa voluntad secesionista que ya se ha manifestado de una manera muy clara, ¿ah? Sobre todo en Santa Cruz. Esperemos que no ocurra, sería una verdadera tragedia. Creo que el tema racial es siempre muy peligroso. El tema racial siempre agita las peores pasiones del ser humano. Solo el religioso se le compara. En el fondo se mezclan, se confunden, ¿no es verdad? Se confunden. Son los fanatismos de la identidad. Son los fanatismos de la identidad. América Latina no es India, no es española, no es negra, es todas esas cosas y muchas más. Y esa es la gran riqueza de América Latina. Es un tema que muchas veces he tocado y lo he reiterado hasta el cansancio como peruano, ¿no? ¿Qué cosa es ser un peruano? ¿Ser peruano es ser un indio? Desde luego, hay por lo menos 6 millones de indios peruanos que pueden decir ser peruano es ser un indio. Hay por lo menos 1 millón de blancos que pueden decir ser peruano es ser blanco, hispanohablante, occidental. Hay muchos millones de peruanos, la mayoría de peruanos que pueden decir ser peruano es ser mestizo de indio y blanco, ser mestizo de indio y negro, de negro y blanco. Chino. Pero un peruano puede ser un chino, y un peruano puede ser un japonés, y un peruano puede ser un alemán. ¿Hasta un japonés? Ser, bueno, digamos, y esa es la riqueza del Perú, ¿no es verdad? Es la gran riqueza de un país, sí. Es serlo todo, sí. No tener una identidad porque las tiene todas, ¿no? Y creo que con variantes se puede decir más o menos lo mismo de toda América Latina. Entonces, agitar el tema racial de manera racista es añadir una razón de antagonismo, de violencia, de exclusión, en un continente que ya tiene suficientes antagonismos y problemas. Sí. ¿No? Además está el hermoso término que usa Amartya Sen. Hay la identidad plural, hay pluralidad de identidades, ¿no? Y pueden convivir unas con otras, como tú lo has dicho, ¿no? Ahora, en el caso mexicano, quiero no esquivarlo. En el año de 94, como todos sabemos, estalló la rebelión neozapatista, y en el año de 95, cerca de 1 millón de personas acudieron a un referéndum, en el cual solo tenían que responder a una pregunta. ¿Cuál quiere usted que sea? ¿Cuál aconseja usted a los líderes de la rebelión que sea el futuro de este movimiento? Y la inmensa mayoría de esos votantes, todos simpatizantes del movimiento del subcomandante Marcos, que ahora ya es un guerrillero de no muy tierna edad, se acerca a los 50 años. Pero claro, está tiro fijo en Colombia, que creo que tiene 70 y tantos años. Ya la juventud no es una buena garantía para la guerrilla, ¿no? En fin, en los años 90, el 95% de esas votantes aconsejaron al EZLN incorporarse a la vida política normal como un partido de izquierda regional o nacional. Por supuesto, no le hicieron caso. El resultado ha sido el aislamiento, una especie de un enclaustramiento, y yo creo que se ha ido desdibujando, a pesar de que puedan dar todavía muchos golpes mediáticos. Pero la oportunidad de que ese movimiento desembocara en una legítima opción de izquierda en el nivel local se perdió. Es decir, la democracia sí está arraigando en nuestros países, y se dice fácil, ¿verdad? Pero eran países acostumbrados, tan acostumbrados a la dictadura y a la tiranía, que parecía que estaba como integrada a nuestra cultura casi de manera biológica. Por eso insisto, frente a los españoles, que la transición política española del 75-76 fue tan importante para nosotros, porque deshizo de un plumazo la mitología de que nuestros países del tronco hispano estaban, digamos, cultural o biológica o genéticamente determinados a no poder ser democráticos y libres. Si España podía ser
democrática, libre, con libre mercado, y optar por una vida moderna, y además conseguirla en un periodo tan breve de tiempo, cualquier país nuestro podía hacerlo también. Creo que hablaremos después un poco sobre la enorme responsabilidad que España tuvo, ha tenido y sobre todo tiene en este proceso iberoamericano. Yo añadiría que la transición chilena probablemente aprovechó el ejemplo español. Creo que la transición chilena de alguna manera tomó en cuenta la transición española, que fue, desde luego, ejemplar, un éxito que nadie se esperaba. Y creo que muchos de esos procesos de pacificación en América Central, por ejemplo, también tuvieron en cuenta de algún modo lo ocurrido en España. Yo no sé si en España se tiene conciencia cabal de la enorme repercusión que tuvo en América Latina el hecho de que un país que salía de 40 años de una dictadura, de un gran aislamiento, de un tercermundismo cultural, de pronto, en un periodo muy corto, pasara a ser una democracia moderna, se integrara en Europa, gracias a unas políticas económicas liberales alcanzara muy rápidamente un gran crecimiento económico, creara unas condiciones de vida que no había tenido nunca antes. Pues eso en América Latina indudablemente ha dejado una huella, y para mí esa huella está sobre todo en el caso chileno, que es el que ha seguido más de cerca el modelo español, creando un consenso muy parecido al que hay en España. En España hay un debate político terrible donde los adversarios se dicen cosas espantosas, pero quien conoce España sabe que eso es la superficie, que la suerte de España es que debajo de esa superficie hay unos consensos muy amplios y muy sólidos sobre ciertas instituciones básicas, la democracia política y economías de mercado. En eso los consensos son gigantescos y eso le da a España, a pesar de la grita política, una estabilidad, una solidez, bueno, y la prosperidad de que afortunadamente goza. Ese es un ejemplo para América Latina muy importante, porque el caso de España es un caso muy afín, es un caso que un latinoamericano siente muy próximo, porque muchos de los defectos de nuestra historia cívica, de nuestra historia política, nos han venido de España. Clarísimamente, España ha dejado una huella en nuestros desgobiernos, en nuestros hombres fuertes, en nuestros caudillos. Entonces, que ahora España sea un modelo más bien de democracia, de modernización, de prosperidad, de coexistencia en la legalidad, pues sí, en América Latina ha tenido un efecto y debería tener un efecto positivo. Por eso, sí, yo creo que España tiene una responsabilidad a la altura de la cual no está siempre. Por ejemplo, en estas cumbres que España organiza con gran esfuerzo económico, con una gran movilización institucional, uno se pregunta por qué en estas cumbres ese ejemplo español que tantos admiramos no es puesto en vitrina y mostrado como lo mejor que tiene España que mostrar al mundo. ¿Cómo es posible que en un país que ha vivido en carne propia, de una manera tan flagrante, los beneficios de la libertad, los beneficios de una democracia moderna, esté amparando con comunicados que son vergonzosos a una dictadura siniestra de 46 años, como es la dictadura de Fidel Castro? Simplemente lo digo de esa manera porque no lo entiendo. Con toda mi admiración por España, con todo el enorme cariño que yo tengo a este país, no entiendo. Un señor está 46 años en el poder. Casi 4 generaciones de cubanos viven padecimientos, humillaciones tan graves o peores que las que vivieron los españoles durante los 40 años del franquismo.
¿Cómo es posible que España no encabece una movilización internacional para que los cubanos puedan por fin disfrutar de libertades semejantes a las que disfrutan los españoles, o los chilenos, o los brasileños, y firme unos comunicados en los que el problema número uno en América Latina parece ser el bloqueo? El bloqueo, palabra utilizada con una impropiedad garrafal. Pues simplemente yo no lo entiendo. Hay allí una doble política, una hipocresía muy extraña, una utilización muy demagógica de una palabrería que no corresponde para nada a lo que es el ejemplo real de España. Eso hay que decirlo con toda claridad y con las mismas palabras que elogiamos lo que es el ejemplo de una transición democrática de España, criticar una política que no se condice en absoluto con lo que realmente es la democracia española. Déjame abundar, Mario, con otro enfoque sobre lo mismo. ¿Cuál es la crítica persistente y muy justificada que desde América Latina, generación tras generación, por lo menos desde 1847 y desde luego desde a lo largo de todo el siglo XX, se le hizo de parte de los liberales o demócratas latinoamericanos a Estados Unidos? La de la doble moral, la de ser una democracia ejemplar puertas adentro y ser un gobierno que apoyaba a los dictadores útiles, a los hijos de P, pero eran sus propios hijos de P, como tantas veces dijeron los gobernantes en Estados Unidos. Esa doble moral de apoyar a los gorilas, y en palabras de aquel secretario de Estado, sí, he is the son of a bitch, but he is our son of a bitch. Porque claro, les permitía negocios, les permitía que los empresarios pudiesen prosperar, porque claro, les parecía que era un clima, así lo decían, esa era la palabra, un clima propicio para nuestras inversiones. Esa era, y siguió siendo por muchos años, digamos, la crítica central de los demócratas y liberales que siempre ha habido en América Latina hacia Estados Unidos. La doble moral, democracia hacia adentro, apoyo a las dictaduras de fuera. Bueno, ¿no es exactamente el caso español de ahora? ¿Con qué cara se enfrenta España ahora a Estados Unidos cuando está repitiendo con Venezuela y con Cuba lo mismo que Estados Unidos hizo en América Latina durante todo el siglo XX? Mario, sobre la modernidad, sobre cómo enganchar, sobre los pretextos que se ponen en América hispana, en Iberoamérica, para enganchar nuestro tren, nuestro vagón, al raudo tren de la modernidad. Voy a describir a un país, a ver qué país te suena que estoy describiendo. Es un país predominantemente católico, muy atrasado durante el siglo XIX y parte del XX, emisor de migraciones, salían migrantes por millones, ¿no? Y con un vecino imperialista terrible y opresor. No es México, es Irlanda. E Irlanda ha tenido un desarrollo extraordinario en las mismas pautas de democracia, además debo de agregar, violento y con tradición guerrillera y revolucionaria. Y para colmo con querellas religiosas que por fortuna en México no tenemos. Pues bien, Irlanda ha decidido, y tú has dicho tantas veces que América Latina tiene que decidir, no ser juguete de su destino, sino tomar el destino en sus manos. Decidió, y al cabo de ni siquiera es una generación, ¿no? Es una economía potentísima, se ha dado cuenta que tiene que dejar ya. Bueno, en fin, no es perfecta la vida en Irlanda, pero la vía de la violencia, Irlanda se está desarrollando de manera extraordinaria. Si no, pregúnteselo a los ingleses. Entonces, esa posibilidad está abierta para los países de Iberoamérica si se deciden a hacer las reformas, y aquí ya voy a tocar quizá México, reformas que son muy dolorosas, porque son los cheques en blanco y las facturas enormes que nos dejó el sistema corporativo paternalista
del PRI que gobernó el país por muchos años, con muchas cosas buenas. Yo creo, Mario, más cosas buenas de las que a veces siento que tú le concedes, pero en realidad pienso que fueron más, y ahora pienso, las que en las últimas décadas fueron negativas. Una tradición, digamos, becaria, una tradición de un sistema no solamente gigantesco, sino obeso, y una enfermedad de todos nuestros países, o de la que quisiera escuchar tu opinión, que es esta enfermedad de la corrección política y la propensión a ver todos los hechos de la historia en términos dogmáticos, doctrinarios e ideológicos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú crees que esa es una realidad contemporánea en América Latina? Menos. Yo creo que ha cambiado mucho, que hay una, digamos, o evolución o por lo menos un desencanto con ciertos dogmatismos que eran lo característico de América Latina hasta hace algunos años. Te cito el caso del Perú, por ejemplo. En el Perú la izquierda llegó a ser muy poderosa, la izquierda llegó a tener una influencia muy grande y a ejercer un poder a nivel municipal y a tener una representación muy importante en el poder legislativo. Y sin haber sido víctima de ninguna represión. Curiosamente, en los últimos, digamos, 15, 20 años, la izquierda ha ido encogiéndose como una piel de zapa. Y al mismo tiempo, sectores importantes de esa izquierda han ido modernizando su lenguaje porque eran muy conscientes que si mantenían las posiciones tradicionales iban a quedar prácticamente huérfanas de todo apoyo popular y convertidas en grupúsculos más bien marginales. Fíjate lo que ocurre con el panorama electoral peruano. Hay un proceso electoral abierto, va a haber elecciones en el mes de abril. Si hay alguien que no tiene un juego propio, es la izquierda. La izquierda está tratando de insertarse, de injertarse en partidos o movimientos que son los que las encuestas dicen van a disputar realmente la elección. La izquierda no está en condiciones de presentarse como una fuerza propia porque el electorado la rechaza. Yo creo que eso es algo que, si no en toda América Latina, está ocurriendo en muchos países latinoamericanos. Y la razón es que ante la opinión pública, esa izquierda que mantenía una retórica tradicional y defendía unas posiciones dogmáticas, ha quedado como desconectada completamente de toda realidad posible, ¿no? Pero Mario, ahí está Chávez. Chávez no es un fenómeno aislado en Venezuela. No. Chávez es, en realidad lo tenemos allí, es decir, se ha declarado ya, nos ha declarado hacia dónde va. Es un régimen populista, es un hombre además que busca monopolizar el micrófono, desde luego, porque a todos los líderes populistas se les conoce sobre todo por un rasgo: cómo les encanta el micrófono. Una vez que lo tienen, no lo sueltan, ¿no? Y además desde el micrófono decretan la verdad primero, y la verdad se vuelven agencias de noticias del pueblo, ¿verdad? Estoy de acuerdo contigo. Creo que Chávez es digamos, la excepción, pero una muy peligrosa excepción en América Latina. Bueno, pero creo que el caso de Chávez, si me permites, claro. Creo que el caso de Chávez, pues, hay que situarlo en el contexto venezolano, ¿no? En el contexto de una opinión pública profundamente decepcionada de los gobiernos democráticos, de la inmensa corrupción, ¿no?, que percibía en estos gobiernos, y del fracaso de unas políticas populistas que no cumplieron con ninguna de las promesas hechas, lo que creó un clima muy propicio para la demagogia de Chávez. Ahora, si tú recuerdas el proceso gracias al cual Chávez llega al poder, es muy interesante porque es muy ejemplar, ¿no? Este es un típico militar golpista que intenta un golpe de Estado contra un régimen democrático. El régimen democrático se defiende, hay sectores militares que defienden la legalidad, se enfrentan a Chávez y lo derrotan.
muchos militares mueren defendiendo la legalidad. Bueno, pues Chávez es juzgado, va a la cárcel y entonces ocurre algo que es realmente incomprensible. Es amnistiado por un gobernante legítimo y democrático que le abre las puertas no solamente de la prisión, sino del poder, ¿no? En lugar de que se cumpla una sanción perfectamente justificada contra un militar traidor a su constitución, traidor a su uniforme, ¿no es verdad?, que se ha insubordinado contra el poder legítimamente constituido, el presidente Caldera, por razones de política interna, saca a Chávez a la calle y le abre las puertas del poder. Entonces, allí en un primer momento lo que hay es casi un suicidio, ¿no es verdad?, de la democracia. Chávez sube con la complicidad de gobernantes democráticos que no están a la altura de sus responsabilidades. Naturalmente, él ha ganado las elecciones y su presidencia tiene una base absolutamente legítima. Ahora, ya él va más allá de eso, ¿no es verdad? Chávez está yendo a una democracia de otro tipo, de una democracia, entre comillas, directa y popular, y clarísimamente las instituciones democráticas en Venezuela están totalmente deterioradas, y ahí el peligro mayor es que no solo Venezuela va a sufrir las consecuencias de ese populismo demagógico, sino debido al poder económico que Chávez tiene, todo su entorno está amenazado. De hecho, Chávez es un responsable bastante directo de la desestabilización del Ecuador, de la desestabilización de Venezuela, incluso el pequeño grupúsculo de los Humala en el Perú ha recibido apoyo económico de Chávez. Sí, hay un gran peligro, y quizá el peligro es más grave por la falta de responsabilidad, de coraje de los gobiernos democráticos latinoamericanos. Así como vienen a España y firman ese manifiesto diciendo que el problema número 1 de América Latina es el supuesto bloqueo a Cuba, pues ninguno de ellos se atreve a enfrentarse a Chávez, aunque son muy conscientes de que Chávez puede estar moviéndoles el piso y preparando su desplome, ¿no? Frente a eso, ¿qué podemos hacer? Estamos obligados, pienso yo, a reflexionar, aunque sea brevemente, sobre las razones de la popularidad de Chávez. Y entonces sobre esto hago esta reflexión, quiero saber tu opinión. Chávez ha destinado una parte importante de los beneficios y del sorprendente precio del petróleo a canalizarlo directamente de varias formas a la gente, a pesar de que, según las propias estadísticas del gobierno de Chávez, no solamente al Banco Mundial o a la CEPAL, la pobreza se ha incrementado sustancialmente en Venezuela. Entonces, se diría, pienso yo, que es a esta política de reparto directo de estos beneficios petroleros, de reparto directo, a lo que se debe su popularidad. Yo creo que hay ciertos argumentos sofisticados en favor de utilizar una parte de esa renta, como se le quiera llamar, petrolera, pero no como lo está haciendo Chávez. Que en México nuestro teórico y ensayista y poeta Gabriel Said, amigo nuestro, ha escrito textos muy iluminadores sobre cómo, en efecto, es bueno repartir en efectivo, pero ¿cómo? El chiste es cómo. Hacerlo de manera productiva, darlo a las mujeres, condicionarlo, o, mejor aún, darlo a la manera de créditos que vuelvan productivas y responsables a las personas. En efecto, hay muchas formas de promover la creación de bienes de producción baratos para que la gente pobre vaya mejorando de manera responsable su propia vida y no procurar una vez más, como en el caso peronista, ¿no?, la propagación de una mentalidad becaria. Entonces, yo creo que no es en principio el hecho de utilizar una parte de los ingresos petroleros, sino el modo de utilizarla de manera clientelar, directamente para comprar obediencia, lo que es criticable, pero no sé tu punto de vista económico.
Primero, quisiera añadir lo siguiente a la popularidad de Chávez. Una realidad triste que nosotros tratamos siempre de escamotear, porque nos da vergüenza y no nos gustaría que la realidad fuera así, es que la mayor parte de los dictadores en algún momento y a veces en largos momentos de su vida han sido populares. Y algunos muy populares, y no solo los dictadores de izquierda, los dictadores de derecha. Yo he escrito, como tú sabes, una novela sobre Trujillo, y mi espanto y mi vergüenza cuando leía la historia de Trujillo es que Trujillo llegó a ser inmensamente popular. Si los dominicanos hubieran echado mano de los ajusticiadores de Trujillo la noche que mataron a Trujillo, probablemente los hubieran destrozado en las calles, porque existía el mito de Trujillo. Es un mito que suelen crear los dictadores por razones muy variadas, pero una de ellas por razones defensivas. Los pueblos ante las dictaduras muchas veces abdican, dejan de resistir y se acomodan para sobrevivir y para tener la vida tranquila y para no vivir en la angustia y en el miedo. Y entonces se empiezan a jugar las reglas de juego que impone el dictador, y eso explica la espantosa servidumbre, la adulonería que muchas veces rodea a los dictadores. Nosotros hemos tenido un dictador en el Perú 10 años, el señor Fujimori, y para vergüenza mía, el señor Fujimori fue bastante popular. Cuando ya se descubrieron los robos monstruosos, pues no, vino una gran repulsa ciudadana. Pero durante muchos años, el señor Fujimori, que saqueaba el país, que violentaba los derechos humanos, que amparaba los tráficos más inmundos, era popular. Había cientos de miles y acaso millones de peruanos que estaban muy contentos con Fujimori. Esa es una realidad de nuestros países. La adoración al hombre providencial. Y no solo en países subdesarrollados, también en países desarrollados, pues el siglo XX tiene algunos ejemplos. Los dictadores, los tiranos han sabido crear una especie de hipnosis popular. Es degradante y vergonzoso, pero es una realidad que no podemos escamotear. Así que no debe sorprendernos que una persona como Chávez llegue a ser popular. Es un problema de cultura, ¿no es cierto? Y el problema de cultura no es un problema que se pueda resolver muy rápidamente y a veces ni siquiera en una generación, ¿no? Bueno, hemos hablado de popularidad, de populismo. Creo que no puedo esquivar, o no debo esquivar, al menos tocar brevemente el tema mexicano. Bueno, en el año 2006 tendremos los mexicanos por primera vez en nuestra historia moderna y contemporánea la posibilidad de refrendar nuestra democracia. Nunca se nos ha dado, nunca hemos construido la posibilidad de refrendarla. Las elecciones de 1911, en las que triunfó Francisco I. Madero, fueron limpias, ordenadas, claras, pero no tuvo Madero tiempo ni posibilidades de refrendar la democracia como lo hubiera tenido que hacer en 1915, porque, como sabemos, lo asesinaron en 1913, porque la clase política toda, con buena ayuda del ejército y del embajador norteamericano de entonces, hizo abortar ese primer experimento democrático. México entró entonces en el largo periodo del siglo XX con sus luces, algunas, y sus sombras, muchas, y en el año 2000 volvimos a tener de nuevo la vigencia de Madero y la nueva elección libre, limpia, ordenada, cuyos resultados no fueron disputados. Triunfó Fox, no voy a hablar sobre su gestión, más decepcionante que luminosa, por supuesto, pero lo importante es que en el año 2000 nos dimos un gobierno plenamente democrático, y lo hicimos además contra todas las de los vaticinios de manera ordenada y limpia.
pero por primera vez en el año 2006 estamos en la posición que estábamos hace casi un siglo, de refrendar, de reafirmar nuestra democracia. Creo que la principal preocupación que debemos tener los mexicanos y también los extranjeros interesados en México y los medios de comunicación en el extranjero, cuya importancia es capital, es que el proceso democrático se refrende, que haya elecciones limpias, libres, claras, en donde no haya trampas y que gane el que tenga la mayoría. Pero la democracia no se refrenda únicamente con el triunfo de las mayorías, como hemos visto en el caso de Chávez, sino con muchos otros ingredientes. Si no es liberal la democracia se vuelve contra sí misma, se convierte en demagogia y tarde o temprano desemboca en una dictadura. La democracia en México requiere, ante todo, que las mayorías respeten plenamente a las minorías, en todos los sentidos, en todos los aspectos de las libertades cívicas, empezando por la libertad de expresión. Requiere un respeto irrestricto también a la división de poderes, que en México era letra muerta, por supuesto, como tantas otras cosas, y que ahora sí existe, embrionariamente, pero sí existe. Hay 3 partidos, hay un poder judicial independiente. En la Cámara los partidos de oposición son la mayoría. Es altamente probable que el próximo presidente de México vaya a tener un Congreso de oposición. Tendrá que respetar y negociar dentro de esos parámetros. No podrá utilizar la fuerza del pueblo, ¿no?, que es el pueblo movilizado por obediencia en cientos de miles o millones en las plazas públicas, para forzar, para torcer la mano con el puño en alto, con los machetes, a los legisladores, y mucho menos a los jueces, y mucho menos a los periodistas. Ese arreglo, el arreglo de la división de poderes, de las libertades cívicas y de la transparencia en el manejo de los dineros públicos, eso es lo que, en eso consiste la democracia liberal. No es solamente el 2 de julio o el 6 de julio del año 2006. Es lo que ocurrirá entre ese día y el 1 de diciembre en que tome posesión el presidente próximo, y lo que ocurrirá a partir del 1 de diciembre. Es muy importante que los medios de comunicación nacionales e internacionales atiendan ese proceso, como todos los otros procesos en América Latina, que por cierto coinciden muchos en el año 2006. Va a ser un año de refrendo democrático en toda la región. Podemos festejarlo quizá el año que viene en el 5º aniversario de Letras Libres. Yo así lo quisiera. No tengo vaticinios, y si los tuviera creo que sería muy arriesgado hacerlos, sobre quién la democracia no es una cuestión de momios y de apuestas como en los deportes. Posibilidades tiene el PAN, el PRI, el PRD, los partidos de centro izquierda, de centro derecha, y el PRI, que quién sabe en qué centro o en qué lado se encuentre. El PRI es un camaleón de la historia. Pero lo importante es que no se reconstituya el sistema político mexicano. Aquel sistema que Mario Vargas Llosa denominó la dictadura perfecta, que era el presidente con poderes imperiales, decretando qué se hacía y no se hacía en la Cámara de Diputados y entre los jueces y en los medios de comunicación, comprando obediencia con dinero o con prebendas o con puestos, eso no debe de ocurrir. No es imposible esa reconstitución por la vía de un triunfo del PRD, con un desprendimiento del PRI hacia el PRD o del propio PRI. Lo veo más difícil en el caso del triunfo del PAN, pero este triunfo a su vez lo veo muy difícil porque creo que el electorado castigará la gestión más o menos mediocre, o más mediocre que otra cosa, del presidente Fox. Sin embargo, confío que las instituciones y las prácticas y el aire mismo de la libertad ya haya tomado carta de naturalización en México. Y espero, repito, Mario, que aquí estemos el año que entra festejando que nuestra América, como la llamó Martí, con los ideales liberales originales de Bolívar y de Martí, refrende la democracia. No quiero dejar
te dejaré, por supuesto, como siempre ahora y siempre la última palabra, siempre la tienes aunque sea la primera. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes y sobre todo mencionar 3 nombres entrañables para mí: el de Leonor Ortiz Monasterio, el de Julio Trujillo y el de Ricardo Cayuela, que son los 3 puntales de la revista Letras Libres en España y en México. Sin su ayuda, la revista hubiera seguido siendo un sueño. Muchas gracias. Muy bien.